Grabación. Ya. Bueno, muy buenas noches para todos. Sabemos que este espacio conversacional en ocasiones es visto en diferido, entonces pues nos ubicamos en tiempo y lugar. Estamos hoy 11 de junio del 2025 y hoy contamos con esta segunda parte de un tema que fue de interés desde el 7 de mayo, cuando compartimos con nuestra colega Andrea Moreno y hablamos acerca de el trabajo y sus implicaciones en la salud mental. Tanto así que después nos estuvieron pidiendo como una segunda versión, así que sus deseos son órdenes y pues decidimos con Andrea conectarnos de nuevo y poder compartir un poquito más acerca de este gran tema de interés. Así que lo hemos llamado como la segunda parte de trabajo y las implicaciones en la salud mental. En esta ocasión nos acompaña de nuevo la doctora Andrea Moreno Luna, ella es psicóloga de profesión, especialista en psicología ocupacional y organizacional, es magíster en psicología de las organizaciones y del trabajo, coach ontológico y cursó también un diplomado en gestión de factores de riesgo psicosocial. Tiene más de 15 años de experiencia en todo el contexto organizacional. Ama lo que hace, es siempre la he denominado como un ser de luz, dada al servicio, y hoy de nuevo nos acompaña en este espacio conversacional de Week to Coach. Esperamos que realmente hagamos honor al nombre de espacio conversacional y que las preguntas que podamos compartir el día de hoy sean dinamizadoras simplemente del espacio y que Andrea, pues basándose en su experiencia y conocimiento, nos dará luz y unos aportes importantes, pero que todos los que estamos aquí, desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, también podemos aportar con las respuestas a esas preguntas. Bienvenida, Andrea. Hola Lady, de nuevo muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, la Este idea es, encuentro que yo sé. Ah, no, entonces yo te los de una vez. Voy a ir a, no puedo ir a... Henry, bienvenido. Eh, el ideal, como lo dice Lady, es que este espacio sea de construcción colectiva a partir de esas preguntas que todos podamos compartir desde nuestra experiencia y bueno, acá la idea es que podamos como nutrir esta conversación. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Vamos a recordar entonces un poquito cuáles fueron esas preguntas que compartimos en mayo, el 7 de mayo, y fueron el trabajo que tanto pueden seguir en nuestra salud mental. Compartimos también, visto desde esa óptica positivista, qué efectos positivos podía llegar a tener el trabajo para nuestra salud, cuáles podían ser esos efectos en nuestra salud mental al estar expuestos a factores de riesgo, signos y síntomas que podían ser considerados alertas para poder pedir ayuda y en caso, pues, como tal de verse en una situación en donde nuestra salud mental estuviese implicada, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué rutas podíamos activar para poder recibir la atención? Y pues vimos que dependiendo del lugar en donde nos encontráramos, tenemos unas líneas departamentales para poder contar con esa atención de mitigación, por lo menos de riesgo, de contención, porque pues sí se requiere en ocasiones todo un proceso terapéutico en el que muchas veces los psicólogos ocupacionales nos vemos un poco limitados para realizar procesos terapéuticos, pero sí tenemos el conocimiento para por lo menos hacer la contención. Entonces, eso fue como la generalidad. Y para esta ocasión, pues vamos a iniciar nuestro espacio con la siguiente pregunta y es poder ver en términos de salud mental qué aportes o qué obligaciones, de cierto modo, el empleador tendría para poder ofrecer a los empleados. A veces acá podemos encontrar personas que son dueñas de empresa, empresarios que tienen sus empleados, pero también está el otro lado y es ese empleado que no sabe de pronto hasta dónde de una u otra forma está obligado el empleador en ofrecer algunas acciones relacionadas con el tema de salud mental. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu conocimiento, mi Andrea, qué sabes al respecto. Vale, mi Lady.
Muchas gracias por esta pregunta. Yo quisiera romper aquí quizás el protocolo en el sentido, y es para empezar a escucharlos, Henry, Gloria, Indira, Cristian, bueno, todos quienes están conectados, que nos pudieran contar qué genera desde su experiencia el tener un trabajo, qué implicaciones tiene en ustedes, ¿cierto? Desde la experiencia, pero también desde lo que vemos. ¿Quién nos puede contar? Pueden abrir sus micrófonos o escribirnos en el chat. ¿Qué implica tener un trabajo, estar laborando? ¿Qué nos puede generar a nivel individual? Ahí les voy lanzando ahí un ejemplo. Estrés. Henry, yo su micrófono. ¿Quién? Oh, sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, hola Henry, ¿cómo estás? Bien, doctora, primero que todo agradecerle por la invitación. Con gusto. Y, ¿Qué y te sobre la pregunta, pues cabe resaltar acá. Ah, qué pena, ¿la doctora iba a dar un ejemplo como tal o...? Ah, bueno, yo no? estaba diciendo que de pronto, en modo ejemplo, una de las cosas que podrían presentarse al tener o esas implicaciones, decía Andrea, de tener un trabajo, es poder estar expuestos a posibles estados de ansiedad o de estrés, ¿no es cierto? A causa de pronto de esa demanda laboral que podríamos llegar a tener. Se me ocurre, eso es lo que se me ocurre en este momento. Ah, Y sí, para perfecto, ti, doctora. Henry. Bueno, pues para los que no me conocen, Henry Osorno, que fui compañero laboré como contratista en el SENA, una excelente entidad. Y en estos momentos, pues afortunadamente, gracias a los concursos de la Comisión Nacional, pues estoy a cargo ya en uno, valga la redundancia, laboro ya de cargo, tengo de cargo ahorita ya en la entidad, en la alcaldía de Villavicencio. Entonces, por consiguiente, allá hablando, entrando en el tema, la cuestión de, por ejemplo, en el área en la que yo laboro es en el disciplinario. Entonces, resulta que en esa área en la cual nosotros tenemos que decirle a la cara al funcionario que se le ha aperturado una investigación disciplinaria, pues a ninguno de ellos les va a gustar. Pero ahí es donde entran los choques y ya pues la forma en como uno se lo diga y también pues en la forma como ellos lo tomen. Ese sería uno de los principales aspectos a tomar acá, que es el de la parte laboral, en el Gracias, medio donde me estoy desempeñando en estos momentos. gracias por compartirlo. ¿Qué te genera el tener que decirle a otro funcionario, bueno, tienes un disciplinario, vamos a abrirlo, esto? A ti, ¿qué te genera? No, pues él genera expectativa primero porque ¿a quién le va a gustar que de los funcionarios que hagan una apertura de investigación? Segundo, de que sí o no es culpable, pues eso solamente lo determina es a medida de la investigación y el funcionario pues tenga sus pruebas o en el caso del que lo acusa como tal, del por qué se está aperturando la investigación. Pero pues uno siempre tiende a aceptar esas de que el asombro de la persona es de que, uy, no, pero ¿por qué me van a abrir un proceso? ¿A qué hora me avisaron? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y quién es? ¿Y por qué ustedes están tomando esa atribución? Esas son las preguntas que la mayoría de los funcionarios dicen o hacen. Gracias. Ahorita hablamos de eso. Indira, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué genera? La pregunta es, ¿qué genera en mí el tener un empleo? Sí, ¿verdad? Bueno, Así, en mí me genera estabilidad, estabilidad laboral. Genera responsabilidad, genera autonomía. ¿Qué genera en mí también? Genera, como lo mencionó la señora Lady, estrés, ¿sí? Estrés, porque sí, o sea, cualquier tipo de empleo siempre hay un margen de estrés que lo importante es saberlo manejar. Y también puede ser que genere en mí, yo dije responsabilidad, estabilidad laboral y el estrés, sí. Eso en mí. Pues estoy hablando a manera personal. me encanta. Gracias. Gracias, gracias a ustedes por contestar. Entonces, ¿por qué hacía esta pregunta? Ah, ok, nos contesta Gloria.
el volumen de trabajo puede llevar a estados de estrés e incluso algunos casos de, perdón, depresión. Gracias, Gloria, por compartirlo. Entonces, ¿por qué les hacíamos esta pregunta? Porque el estar empleado, ¿cierto? El tener un trabajo indistintamente de la modalidad de contratación tiene unas implicaciones que pueden ir desde salud y bienestar, ¿cierto? Cuando Indira nos dice, el trabajo me genera estabilidad, me genera responsabilidad, autonomía, etcétera. Entonces, el trabajo puede implicar, ¿cierto? O generar salud y bienestar, pero ese mismo trabajo podría, en el otro extremo, ser un generador de malestar o de enfermedad, ¿sí? Nos encontramos en el contexto organizacional con esas dos caras. Y es cuando hablamos de salud mental en el trabajo, pues realmente empezamos a promover esas condiciones que son positivas y a atender o a intervenir ya esas afectaciones en la salud de los trabajadores. Entonces creo que son como las dos situaciones, Lady, para todos. Entonces hay una responsabilidad de todas las organizaciones de generar acciones, tanto de prevención como de intervención. Prevención, promoción e intervención en la salud mental. Estamos enmarcados en qué? En todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluso desde los departamentos a las áreas de talento humano que tienen una responsabilidad muy importante en la preservación de la salud y en la generación de ese bienestar de los trabajadores. Hay distintos programas que podríamos de pronto ahondar ahora, pero sí es importante que ustedes sepan que las empresas tienen unas obligaciones en ese sentido de promover salud y bienestar. Exacto, muy bien. Con eso nos aportas de manera significativa, pues con esa pregunta que lanzábamos acerca de qué aportes en términos de salud mental están obligados los empleadores a dar a sus empleados. Entonces, definimos que sí hay cierta obligatoriedad, visto también desde la normativa, ¿no es cierto?, de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo que deberían las empresas como tal tener y pues mantener evaluados de manera constante dentro de sus entidades. Están obligadas a identificar todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo psicosocial, a promover, como tú lo decías, todo lo relacionado con salud mental y también en que los empleados se sientan apoyados, ¿no? Cuando se tiene alguna dificultad en términos de salud mental. Siempre les digo a los funcionarios, a los trabajadores, que a veces es súper fácil ver, justificar y sentir apoyo cuando hay cierto malestar físico, un diagnóstico desde la parte física, pero cuando se habla de diagnósticos en términos de salud mental es mucho más difícil, tanto que sus compañeros como el mismo jefe, líder, coordinador, supervisor, como lo queramos llamar o como esté denominado dentro de la empresa, esa persona que está allí liderando X o Y proceso pueda entenderlo, aceptarlo y apoyarlo. Y para ello es necesario que las entidades puedan contar con protocolos, con procedimientos claros también con relación a qué hacer en caso de, ¿sí? El mismo ministerio pues ya hoy nos aporta de manera significativa con estos protocolos que en ocasiones son omitidos en su totalidad dentro de las empresas y en otras, de pronto, especialmente en las públicas, pues se puede manejar de pronto un poquito mejor, diría yo, desde mi experiencia que en las privadas. No sé qué opinas tú al respecto, Andreita. Se me perdió el micrófono. Totalmente de acuerdo. Rothko nos dice que cuando fue empleado le generaba un nivel de satisfacción el cumplir con las expectativas, pero se volvió un problema que al seguramente ser tan cumplidor, ¿cierto? Eh,
sentiste una sobrecarga o te sobrecargaron de trabajo hasta eh, presentar un episodio de ansiedad. La, Hay un decreto que es el 1477 de enfermedades, la tabla de enfermedades laborales, que está reconocida, ¿cierto?, de origen laboral, y hay unas que están asociadas a la salud mental o los factores de riesgo psicosocial. Eh, a veces como trabajadores lo desconocemos, en algunos casos. Como dice Lady, hay algunas organizaciones que son mucho más, eh, voy a utilizar el término juiciosas, pero quizás sean más cumplidoras, ¿cierto? O responsables con un marco legal, porque no es ni siquiera opcional, ¿cierto? Hay una normatividad. Y hay algunas que son mucho más cumplidoras, más allá de la documentación, sino de la esencia de esas intervenciones, precisamente para evitar que nuestros trabajadores lleguen hasta tal punto. Esta semana que pasó, teníamos un espacio con un comité de convivencia de una entidad y hablábamos de un caso de suicidio de un trabajador. Cuando hacen la necropsia psicológica, se puede identificar unas señales muy fuertes de acoso laboral. Entonces, ¿cómo hay condiciones en el contexto laboral que podrían de alguna manera desencadenar eh, en situaciones realmente graves a nivel de salud de los trabajadores? De ahí la importancia de todas estas acciones. Y después miraremos, quizás hacia el final, algunas acciones de autocuidado, porque esto es una responsabilidad de alguna manera compartida. Recuerden que hay la ley 1295 del 94 habla que nosotros como trabajadores también tenemos unas obligaciones en términos de autocuidado integral de la salud. Sí, y a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Porque la mirada a veces está solo hacia un enfoque y es esa empresa en la que yo trabajo que está obligada en hacer, pero no que también yo como empleado estoy obligado, y más que la palabra obligado pues suena un poco brusco, ¿no es cierto? Pero como que es esa responsabilidad que tengo para conmigo, ¿sí? A veces yo le hablaba a algunas personas, especialmente en escena, cuando trabajaba allí, y a contratistas cuando decían, no, es que me está doliendo mucho la mano. Y bueno, y tienes de pronto un buen mouse. No, manejo el del computador. ¿Y por qué? No, porque es que, pues como soy contratista, no me han dado ningún mouse. Entonces, como esa sensibilización con respecto a la importancia que tenía de pronto ir y comprar su mouse, que al final era para él, era para su cuidado, y que le iba a generar el bienestar a él, ¿no? Esto, bueno, con el contratista que sabe de por sí que no tiene de pronto esa forma de poder eh, reclamar, llamémoslo así, a la empresa elementos que le puedan facilitar hacer su labor de una forma mucho que le genere mayor bienestar. Y pues si nos vamos al otro lugar que es el funcionario, pues aún más, ¿no? Porque él como funcionario considera que ahí sí, la empresa sí o sí tiene la obligatoriedad de brindarle los elementos ergonómicos que deberían darse para. Pero si eso no se da, ¿sí? Si eso no se da, entonces empezamos a ver las consecuencias en su salud física y mental. ¿Quién realmente termina cargando con esas consecuencias? Él, ¿sí? Entonces hay cosas de pronto muy pequeñas, mínimas que podemos hacer por nuestro cuidado, como lo estabas diciendo, pero nos enfocamos a veces únicamente en lo que el otro sí o sí debería dar y no en lo que yo puedo dar para mi bienestar. De acuerdo, me hace recordar volvemos acá de pronto a ser insistentes en que si ustedes tienen algunos casos o experiencias, las podamos compartir. Me hiciste recordar de un caso de un trabajador de cuadrilla de un aeropuerto internacional acá en Colombia. Tenía una discopatía lumbar, una recomendación médico-laboral donde no podía eh, ni alar ni empujar más de, creo que eran 12 kilogramos. Yo salí a plataforma
y en algún momento lo observé alando un pallet, que eso tiene toneladas, y yo lo llamé como, ven, ¿qué estás haciendo? Me decía, "Ay, no, Doc, es que me da pena". Y yo le dije, el día que tú estés enfermo, a ninguno de tus compañeros le va a dar pena de ti. O sea que tienes una restricción, la cumples, por favor. No por mí ni por la empresa, por ti. Palabras más, palabras menos, no pasó un mes. Yo estaba muy pendiente de él, pero cuando lo volvió a ver el médico, le bajó la restricción a 6 kilos y tenía una niña pequeña, o sea, la niña tendría unos 11 meses quizás, ya no la podía alzar. Y me decía, Doc, usted tenía toda la razón. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Y es lo que tú estás diciendo, es cómo hay unas conductas de autocuidado que es muy importante que nosotros como trabajadores las apliquemos en el trabajo y fuera del trabajo, porque al final es nuestra salud la que va a estar realmente en riesgo. De acuerdo. Bueno, para seguir con nuestra dinámica de preguntas dinamizadoras, pasamos a de qué forma está relacionada la salud mental con el rendimiento laboral. Y esto porque muchas veces estamos como pensando o haciendo muchas cosas en la justificación de es que no logro cumplir mi meta si no le regalo a la empresa o si no trabajo horas de más. Es que no logro cumplir mis metas o sí, cumplir como con esas obligaciones pues que tengo, si de pronto no termino utilizando el computador así, no tenga el resto de elementos que necesite. Entonces, sí quisiera como ver esa relación que realmente existe entre la salud mental con el rendimiento laboral. Yo les hago una pregunta relacionada con lo que tú nos estás haciendo y es, ¿cómo funcionamos eh, o cómo respondemos cuando llevamos más de 2 semanas estresados? ¿Cómo funciona nuestra memoria, nuestra atención? O sea, procuren pensar en una situación así. Y mientras ustedes la piensan y nos escriben cómo les ha ido en esos momentos, eh, entonces les voy a compartir algo. El estrés es una reacción natural, ¿cierto? Es necesaria. Es la que nos activa. O sea, cuando tenemos una demanda, se nos activa nuestro sistema nervioso central y lo que sucede es que vamos a actuar. Pero no podemos estar en modo supervivencia por un tiempo prolongado, porque los altos niveles de cortisol empiezan a afectar nuestra salud. ¿Y a dónde voy con esto? Hay estudios eh, que demuestran cómo el estrés afecta la memoria. Y entonces decimos, ah, bueno, solo la memoria, no solamente la memoria, la atención, por supuesto, la memoria, eh, nuestro, digamos que se inmunosuprime, ¿cierto? Las defensas, o sea, nos vamos a enfermar mucho más fácil y cómo vamos a poder nosotros rendir en esas actividades. Entonces, cuando nos decía Roico, es que claro, yo en un momento inicial simplemente respondía y lo que me sentía era satisfecho. Pero, ¿qué sucedió contigo cuando empezaste a tener más sobrecarga? Seguramente los niveles de estrés estuvieron al tope, no un momento, sino que empiezan a ser prolongados. Aquí podríamos hablar de síndrome de burnout, podríamos ¿cierto? Hablar de cómo el multitasking, porque es que ya no tengo que hacer una sola actividad, sino múltiples actividades. Me conecto con el celular, con el computador, respondo la llamada, pero el informe, etcétera, no nos rendimos. Esa es una relación así directamente proporcional. Bueno, inversamente proporcional. Mayores niveles de estrés, menor rendimiento. Rendimiento. Entonces, mira que estamos, digamos que pensando de manera inadecuada cuando consideramos que entre más nos exigimos y entre más tiempo le estoy dedicando a eso que debo responder, lo voy a sacar adelante. Y tú decías,
pensémonos un poco acerca de cuáles han sido esas consecuencias cuando cada uno de nosotros, independientemente del rol en que tenemos, nos hemos autoexigido de tal modo que llega luego los síntomas, esos que tú estabas mencionando, dificultades en la atención, en la memoria. Llegas y dices, ¿en qué estaba? ¿No es cierto? ¿En qué estaba? ¿Y cómo es que era? Y queremos como hacer varias cosas y al final en ocasiones no hacemos ninguna de la forma adecuada. Entonces, creo que es el momento para poder hacer como esos pequeños análisis y también cambios en nuestros comportamientos. Incluso podemos ver que en algunos casos se aumentan los índices de accidentalidad o del error, ¿no? Lo que tú dices, estamos haciendo algo y somos más propensos al error. Sabemos por investigaciones que el cortisol afecta de manera directa el hipocampo, ¿cierto? Bueno, nuestra corteza prefrontal, que es la que controla la atención y la toma de decisiones, entonces altos niveles de estrés o altos niveles de cortisol, la atención se focaliza únicamente en una cosa, ¿cierto? Perdemos de vista muchas. Y en el hipocampo, que es donde se almacena y se recuperan los recuerdos. Entonces, claro, en esos momentos yo no voy a estar guardando información, sino que pasa todo lo contrario. Y es lo que tú dices, Lady. Entonces después uno dice, ¿y dónde era que yo iba? Entonces reproceso, ¿no? Devuélvete. Eh, no, ahí es muy ¿Cuál? importante un Cualquier alto. parecido a la realidad es pura coincidencia. O levante pues la mano los amigos y amigas que estamos hoy conectados y que quizás no hayan vivido una experiencia similar a la que estamos aquí describiendo. A ver, ¿qué manos están ahí levantadas? Ninguna. Entonces yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos podido estar presenciando, viviendo experiencias como las que hemos mencionado hasta el momento. Bueno, el tiempo es muy cortico, sabemos que este espacio dura prácticamente 35 minutos, son 40 minuticos los que nos da Zoom y esperamos siempre 5 minuticos para el ingreso de las personas, así que dentro de poco puede ser que nuestro espacio culmine, pero lo ideal con estos espacios es como sembrar, ¿no es cierto? Sembrar en cada uno de nosotros esa importancia que tiene el poder regalarnos unos minutos para poder sensibilizarnos también con relación a la importancia que tiene la salud mental en nosotros. Leticita, sí, antes de que se acabe, quisiera decirles algo. Primero, pues gracias por la invitación. Segundo, eh, los espacios de trabajo deberían ser nuestros espacios seguros porque pasamos mucho tiempo allí, ¿cierto? La salud mental debería o debe ser una prioridad en el contexto laboral precisamente por eso. O sea, que yo me levante con las ganas de llegar a ese lugar de trabajo. Eh, por mí y por quienes me rodean. Existen varias acciones que podríamos implementar desde hábitos de autocuidado emocional, o sea, es válido hacer una pausa. O sea, a veces en el momento en que ustedes sientan que no tienen tiempo para hacer una pausa, esa es la señal para que la hagan. En ese momento justo el poder detenerse. Eh, organizar, o sea, la gestión del tiempo es fundamental, fundamental el poder. No podemos manejar el tiempo porque el tiempo, uno dice, cuando tenga más tiempo, ¿cuándo vas a tener más tiempo? Nunca, porque siempre vamos a tener 24 horas, pero ¿cómo lo voy a estar administrando? Ahí sí tengo el poder. Eso me va a ayudar a disminuir los niveles de estrés. Para las empresas, fortalecer el liderazgo. Sabemos que el liderazgo es una de las condiciones que genera mayor bienestar o al contrario, mayor malestar. Y promover ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Ley de Sí. desconexión 2191 del 2022. Súper, excelente. La ley de desconexión, ¿cuánto nos cuesta desconectarnos? Tanto así
que estamos ya preparándonos para acostarnos, para realmente descansar. Y muchas personas en consulta manifiestan lo difícil que es dejar de pensar en su trabajo, dejar de pensar en las cosas que dejaron de hacer durante el día, pero no porque digamos que estuviesen desde su perspectiva, digamos que perdiendo el tiempo, sino porque realmente el tiempo no les dio para cumplir con ello. Muchas veces yo les digo a ellos, mira, es también la forma de quizás en equipo junto con tu supervisor o con tu líder, darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces necesitamos más tiempo. Tú le decías, no tenemos la forma de alargarlo, pero quizás sí necesitamos más recursos, ¿sí? No solo humano, sino también físico. Entonces, ¿qué hacer entre todos para poder mitigar la situación? Le digo a ellos, si tú no le brindas como esa posibilidad a ese supervisor de darse cuenta de ello, porque pues van a decir al final, bueno, todo el tiempo están, o sea, logro obtener todos los resultados con Andrea. Entonces, ¿para qué contratar a Lady o para qué contratar a otra persona? No sería, vale. Te dejé de escuchar, Lady. Ay, sí, lo Ah, coloqué en silencio sin querer. Entonces te decía eso, que a veces como que no le brindamos como esa posibilidad de que también pensemos en que a veces es necesario ampliar el recurso humano, el recurso físico, pero pues cuando todo lo damos, pues ahí no se genera como esa necesidad como tal. Bueno, nos queda un par de minutos, recordarles en el chat que tenemos una página web, que en esa página web de We2Coach compartimos nuestro video de grabación para que por favor pues puedan acceder a ellos. Tenemos nuestros espacios cada 15 días. En algunos están liderados de mi parte, en otros de Darío, siempre acompañados con profesionales talentosos como en esta ocasión nos acompañó Andrea. Mil gracias a todos. Espero que en esas próximas invitaciones que puedan encontrar en su chat, en su WhatsApp o en el momento en que nos sigan en Instagram o en cualquiera de esas páginas que manejamos, puedan acceder a ellas y puedan compartirlas, porque entre más personas podamos conocer, el desconocimiento es el que a veces también nos limita, ¿no? Pero cuando todos podemos ampliar esos conocimientos, yo creo que las acciones también son diferentes. Entonces, mil y mil gracias. sí, a todas y a todos muchísimas gracias. Eh, en este momento y mientras acaba este espacio, piensen en cuál es esa acción de autocuidado. O sea, piensen así rápidamente, ¿qué es eso que yo siento que me merezco? ¿Qué es eso que yo hoy siento que me merezco? Tráiganlo a su mente rápidamente. Listo. Lo van a escribir en el chat. ¿Qué sienten que se merecen? A Así en ver, ¿de qué somos merecedores? De mucho, ¿cierto? De paz, de tranquilidad. tranquilidad, bien, un día de paz. Ok. Y ahí seguramente se nos vinieron muchas ideas, tranquilidad. Y ahora les pregunto, ¿qué de eso que sienten que se merecen ustedes se están dando? ¿Qué tanta tranquilidad me doy yo? Y no la espero como merecimiento desde fuera, ¿cierto? ¿Cómo me doy un día de paz, Rodko? Henry, ¿cómo aporto tranquilidad a mi vida, gloria, alegría? O sea, ¿de qué manera, Indira, te estás regalando esa paz mental y esa tranquilidad? Solo se las dejo ahí como una pregunta, porque somos nosotros la primera persona que debemos entregarnos lo que queremos. A ustedes, mil gracias, mi lady. Siempre es un placer estar aquí. Me Ay, encanta. muchísimas gracias. Muy lindo este cierre, muy lindo este cierre porque es un cierre, mejor dicho, que nos lleva a hacer cambios porque de nada vale de pronto promover el tema, lo digo por mí, ¿no es cierto? El tema de salud mental,
si de pronto en mí no estoy haciendo algunas acciones para mí también. Entonces, una